Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos. Estados Unidos asegura que Cuba se ha distanciado del terrorismo. El informe anual del Departamento de Estado plantea que el régimen castrista ha dado garantías de que no va a apoyar el terrorismo internacional, aunque eso sí advierte que continúa permitiendo que aproximadamente 2 decenas de miembros de la organización criminal ETA hagan vida en la isla. En el documento, la administración Obama también afirma que las FARC y el ELN siguen siendo la mayor amenaza terrorista en el hemisferio occidental. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos en nuestros estudios en Washington a nuestra corresponsal Marta Ávila. Marta, muy buenas tardes. ¿Qué más contiene este documento? Jason, Eva, muy buenas tardes. 1:05 de la tarde aquí en Washington. Cuba ya no aparece en este listado porque desde el 17 de diciembre de 2014 el presidente Obama decidió dar un viraje total en su política exterior con Cuba, y esto incluía revisar su designación como país patrocinador del terrorismo. Ser sede de los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC ayudó para ser excluido de esta tenebrosa lista. Dice que la mayor amenaza del hemisferio occidental siguen siendo las FARC y el ELN. Este informe que entrega el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos le permite asegurar los fondos para continuar su lucha antiterrorista mundial. Los actos violentos en el mundo se incrementaron en un 35%. Cuba le ha dado garantías a Estados Unidos de que no facilitará el terrorismo internacional y que no apoyará a las organizaciones criminales como las FARC y ETA. Así lo indica el informe anual del Departamento de Estado sobre terrorismo, luego de que la Casa Blanca anunciara el pasado 29 de mayo que la isla saldría de la lista de países patrocinadores del terrorismo, dentro del proceso de normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Cuba fue designado como un país que patrocina el terrorismo en 1982. Pese a que no está dentro del lapso revisado por este reporte. En abril 14 de 2015, el presidente Obama envió al Congreso el reporte requerido y las certificaciones, indicando que la administración buscaba anular la designación de Cuba como país que patrocina el terrorismo. No obstante, el informe reconoce que Cuba continúa permitiendo que aproximadamente 2 decenas de miembros de ETA continúan viviendo en la isla. Aunque dice el texto, el régimen de los Castro se han comprometido a no permitir que integrantes de organizaciones terroristas usen territorio cubano para atentar contra otros países. Organizaciones terroristas. El informe del Departamento de Estado también refiere que las FARC y el ELN siguen siendo la mayor amenaza terrorista en el hemisferio occidental. Ambas organizaciones mantienen acercamientos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos alrededor de un modelo de paz para Colombia. El documento también emite una alerta ante los continuos ataques del autodenominado Estado Islámico, hechos que estarían nutriendo la guerra civil en Siria que inició en el año 2011. Estados patrocinadores del terrorismo. En el informe también se habla de Irán, que fue incluido en el listado desde el año 1984 y a la fecha ha aumentado su apoyo a grupos como Hezbollah y la mayoría de Medio Oriente. Sobre Siria, que ingresó a la lista en 1979, el texto explica que el régimen de Bashar al-Assad ha dado su respaldo a varias organizaciones criminales, apoyo que viene creciendo desde el año 2014. Y por 9º año consecutivo, Estados Unidos incluye a Venezuela en este listado de países que no quieren apoyar su lucha antiterrorista. Dice que tiene información creíble de que el gobierno venezolano sigue apoyando a grupos terroristas como las FARC, el ELN, ETA y Hezbollah. Regreso con ustedes. Marta, muchísimas gracias. Muy buenas tardes por toda la información. Y hasta ahora establecemos contacto en vivo en Nueva York con Ted Henken. Él es profesor de estudios latinoamericanos de Baruch College y experto además en relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer para mí. Quería comenzar preguntándole sobre este informe anual que da siempre Estados Unidos, donde dice que efectivamente Cuba por lo menos ha dado garantías de que no va a facilitar el terrorismo internacional, pero de que de todas maneras en la isla sí sigue cobijando a miembros del grupo terrorista ETA. Preguntarle, ¿hay garantías efectivamente de que este grupo terrorista todavía no esté promoviendo o en comunicación con el grupo terrorista ETA en España? ¿Se le puede creer a Cuba? Bueno, yo creo que se debe hablar con el gobierno español, porque a mí me parece que el gobierno español está apoyando este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, y antes de sacar Cuba de esta lista, estoy seguro que el Departamento del Estado habló con el gobierno español, y si el gobierno español no está amenazado con la presencia de estas personas en Cuba, que realmente están ahí
bajo la definición cubana como refugiados y no terroristas activos. Yo creo que se puede confiar en eso, igual que se puede confiar en Cuba como ha sido un canal de ayudar al proceso de paz en Colombia. Entonces, a mi juicio, eso es una justicia que desde hace mucho tiempo se le ha faltado, porque Cuba realmente, aunque sí hay problemas serios con derechos humanos dentro del país, yo diría que Cuba desde hace mucho tiempo no ha estado amenazando como país terrorista a otros países en el mundo. Señor Henken, el informe dice que no hay pruebas creíbles de que Cuba esté prestando apoyo a organizaciones terroristas, pero tampoco hay pruebas creíbles de que no lo esté haciendo. Este informe parece más una concesión dentro de esta normalización de relaciones que se viene adelantando desde el año pasado. Yo no estoy de acuerdo que es una concesión. Yo creo que es un reconocimiento de una verdad, porque la presencia de Cuba en la lista al principio, en 82, no tenía nada que ver ni con ETA ni con Colombia. Tenía que ver con lo que estaba haciendo Cuba apoyando guerrilla en Centroamérica durante las guerras de Centroamérica. Entonces, cada vez que Cuba dejó de hacer la cosa que lo puso en la lista, Estados Unidos inventó otra razón de mantenerlo en la lista. Yo creo que no hay ningún país que puede claramente dar pruebas que no está haciendo algo. Un país como un individuo debe ser inocente hasta que se prueba que está culpable, ¿no? Cuba era retirada de la lista de países terroristas por Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos considera que no hay pruebas que certifiquen que Cuba pues apoya a grupos terroristas de otros países. Sí quería preguntarle, obviamente esto va a tener que pasar unos exámenes periódicos para seguir constatando que efectivamente Cuba no colabora con grupos terroristas o no es país que cobija a terroristas. ¿Cree usted que esto va a ser sostenible en el tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que Cuba está emprendiendo un acercamiento con Estados Unidos y es a su interés seguir con este acercamiento. Entonces yo creo que estaría dispuesto a mostrar claramente al mundo que no debe ni debería haber estado en la lista ni debe estar en la lista en el futuro. Yo creo que en esta conversación hay que mencionar el hecho de que hay gente terrorista cubana que vive libremente en Miami, como es el Posada Carriles. Entonces, hay una hipocresía enorme, a mi juicio, en hablar y poner a Cuba como país terrorista cuando es Estados Unidos que da refugio a uno que es realmente un terrorista que ha matado 73 personas en un avión que se estrelló en los 70. Entonces, yo creo que hay que tratar de ser igual en el tratamiento de estas etiquetas de países que dan refugio a supuestos terroristas. Sí. En esta conversación debe mostrar justicia para los dos lados. Señor Henken, sin embargo, aquí lo que se está discutiendo, yo le entiendo su posición, pero aquí lo que se está discutiendo es Cuba, porque es precisamente Estados Unidos quien ha hecho este informe anual donde saca a Cuba de esta lista de países que patrocinan el terrorismo y dice que efectivamente habría pruebas de que ya no lo hacen. Sin embargo, sí habla de eso que usted está tocando, de que Cuba sí está dando cobijo a terroristas o que a personas que eran miembros del grupo terrorista ETA. Eso tampoco le queda bien a Cuba. Bueno, pero a mi juicio, eso es un asunto bilateral entre España y Cuba, y yo no oigo al gobierno español criticando esta decisión de Estados Unidos. Yo creo que si el gobierno español piense que Cuba es un país terrorista, debe comunicar eso al gobierno norteamericano para que no saque a Cuba de la lista, pero yo no estoy oyendo eso. Estoy oyendo, sí, dudas, que todos debemos tener dudas, porque es cierto que Cuba ha apoyado actos violentos en el mundo, revoluciones, y ha entrometido en los asuntos internos de otros países. Eso sí es cierto y es parte de la historia de la Revolución cubana. Pero eso, a mi juicio y al juicio del Departamento del Estado, es parte de la historia, no de la actualidad.
Queremos agradecerle mucho este análisis, este contacto al profesor Ted Henken. Él es parte de los estudios latinoamericanos de Baruch College y además vicepresidente de la Asociación para los Estudios de la Economía Cubana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre estar con mis colegas. Muy amable.